Estamos leyendo el libro de Marcos en el capítulo 15. Hoy es jueves 16 de octubre del 2025. Estamos leyendo la Biblia completa, capítulo a capítulo, y subiéndolo a TikTok y a YouTube. Y dice la palabra de Dios así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada responde. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Dice el versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pudiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, pero con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué, pues, queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícanle. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vinieron de púrpura y poniendo sus coronas tejidas de espina. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y dice el versículo 21. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su cabeza era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú, rey, derribas el templo de Dios
y en 3 días lo reedifica. Sálvete a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera, los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: en los que escriba a otro salvo, así lo mismo no se puede de salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían: al oír, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a dejarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando le estaban en Galilea les seguían y le servían, y otras muchas que sabían que habían subido con él a Jerusalén. Dice el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la vid para del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró asadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informando por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Y ahí termina el capítulo